Una vez que determinamos los momentos producidos por los asentamientos, vamos ahora a ver cómo hacemos con las variaciones de temperatura constantes a lo largo de la barra, la única solicitación que nos falta por determinar. Para las variaciones de temperatura constantes, lo único que tenemos que hacer es seguir la misma metodología que utilizamos para los asentamientos. ¿Qué pasa? En este caso, no vamos a liberar ningún apoyo a tierra, ningún vínculo a tierra. Lo que tenemos que hacer es, a nuestras barras, calcular cuál es el cambio de longitud que nos produce la variación de temperatura. Por ejemplo, en el caso de la barra AB, sabemos que la barra C tiene 5 metros de longitud y tiene un cambio de temperatura de 20 grados positivo. Es decir, que la barra se va a alargar, ¿cuánto? 0,001 metros. ¿Sí? Para este alargamiento de la barra, para este cambio de longitud en la barra, que es producido por el cambio de temperatura constante, lo que tenemos es que ver cómo se movería el nodo B cuando le apliquemos axialmente. Sabemos que el cambio de longitud es un cambio de longitud axial, ese desplazamiento a la barra. Como vemos aquí, si aplicamos ese cambio de longitud de 0,01 metros, que sacamos de la fórmula que el cambio de longitud va a ser la longitud de la barra por el alfa t del material de la barra por el delta t, nos da 0,01 metros, vemos que él va a tener ese cambio de longitud de ese desplazamiento axial y como el nodo B impide el desplazamiento horizontal, va a tener que moverse completamente vertical y tendrá una componente transversal de 0,0075 metros. ¿Sí? Entonces, para que nosotros determinamos esto, sabemos cuál es la componente axial que viene del cambio de temperatura, sabemos que por las condiciones de restricción de la barra, de toda la estructura, las condiciones de restricción, se mueve verticalmente y si se mueve axial y verticalmente, tiene que tener una componente transversal. Esa componente transversal sigue las reglas de triángulo, vemos que si este ángulo es alfa, el ángulo que sigue aquí también es alfa, de 0,0075 metros, y la componente vertical, que es todo lo que se movió la barra, fue el nodo B, fue de 0,00125 metros. ¿Sí? ¿Para qué queremos estos dos datos? Porque ellos son los que nos permiten calcular la rotación de cuerda de las barras AB y la barra BC. Vemos que ninguna de las otras tres barras es necesario que ellas se muevan para que ocurra este alargamiento axial. Entonces, si se alargó aquí axialmente 0,01 metros, la barra AB rotó en sentido positivo, nótense que el sentido positivo 0,0015 y la barra BC, nótense que rotó en sentido negativo 0,0125 entre 3, es decir, vertical entre la longitud, transversal entre la longitud. ¿Sí? Entonces, otra vez, como hicimos para los asentamientos, aplicamos nuestra ecuación fundamental de formación angular. Los momentos de empotramiento no los estamos considerando todavía, ya los calculamos anteriormente. Aquí vamos solamente a calcular la acción de ese cambio de temperatura y vemos que nos da, en el caso de la barra AB, menos 0,03 toneladas por metro, y en el caso de la barra CB, el momento CB que se va a generar aquí nos da 6,25 entre 6 toneladas por metro. ¿Qué nos queda ahora? El último cambio de temperatura, el de la barra CB. Para ese cambio de temperatura aplicamos otra vez la misma metodología y recordamos que ese cambio de temperatura es negativo. Al ser un cambio de temperatura negativo, la barra en vez de alargarse se va a tener que encoger. ¿Sí? Sabemos que si se encoge es ese cambio de temperatura menos 20 grados centígrados por la longitud de la barra, 3 metros, por el alfa t que viene del material, y eso nos da que él se va a tener que encoger 0,006 metros. ¿Sí? Sabemos que si esa barra se encoge 0,06 metros, el nodo D va a tener que bajar 0,006 metros. Y al estar unido a la barra de E, tiene que moverse perpendicular para que solo sea una rotación como cuerpo rígido. Entonces, va a tener aquí una componente vertical, una componente horizontal, el desplazamiento de D, y de una vez el desplazamiento horizontal del nodo D nos da la rotación como cuerpo rígido de la barra CD. Vemos que recordamos que la barra DE, la rotación como cuerpo rígido en realidad no nos importa, nos podemos
queremos calcular, pero como está articulada en ambos extremos, sabemos que eso va a generar rotaciones libres. No nos va a interesar cuál es el efecto que vaya a ella a generar. Entonces, de una vez podemos calcular, utilizando otra vez nuestra ecuación fundamental de deformación angular, calcular con la rotación como cuerpo rígido el momento que se nos está generando, que es menos 0,75 entre 2 toneladas por metro. Ahora que sabemos cuál es el efecto de todas nuestras solicitaciones externas, lo único que nos queda es sumarlo. Es decir, vamos a sumar para cada barra el efecto. Sabemos que para la barra B, 0,25 era el efecto de la solicitación externa, es decir, el momento, y menos 0,03 era el efecto del cambio de temperatura sobre ello, cambio de temperatura constante. Así que simplemente colocamos el resultado como un principio de superposición, es decir, solo lo sumamos. Igual para la barra CB, CF y las barras CD y DE. ¿Sí? Sabemos que para la barra E directamente el momento en su extremo es el momento externo. ¿Sí? Una barra articulada en ambos extremos, así que no tenemos en per se una ecuación para calcular el momento, sino que sabemos que el diagrama de momento en una barra articulada en ambos extremos o es constante o tiene que empezar aquí en cero y terminar en el momento que tenemos aquí. ¿Sí? Seguimos. Una vez que calculamos todo para el sistema primario, venimos al sistema complementario. Y recordamos que nuestro sistema complementario, como vemos en la imagen de aquí abajo, es simplemente la estructura, con donde las únicas cargas son las solicitaciones que nos generaban las restricciones del sistema primario, pero en sentido contrario. Entonces, ¿para qué necesitamos aquí? Bueno, sabemos que cuando nosotros tratemos de determinar los momentos en los extremos de las barras, usando nuestra ecuación de deformación angular en el sistema complementario, ya va a aparecer nuestras incógnitas. ¿Por qué? Porque los momentos de empoderamiento en nuestras ecuaciones van a ser cero, ya que las barras no tienen ninguna solicitación, pero la desplazabilidad de nuestra estructura sí va a tener solicitaciones. Y esas solicitaciones, más que solicitaciones, esos desplazamientos van a ser nuestras incógnitas. Es decir, vamos a tener como incógnitas, van a aparecer en nuestras ecuaciones en momento la rotación en B y un parámetro alfa. ¿De dónde va a venir ese parámetro alfa? Ese parámetro alfa vendrá de la rotación como cuerpo rígido de las barras, esa rotación ocurre en las barras en nuestro grado de desplazabilidad. Es decir, que si nosotros restringimos todo en nuestra estructura menos el grado de desplazabilidad, es decir, si nosotros damos a nuestra estructura el desplazamiento en la coordenada que hemos calculado, que era la coordenada de desplazabilidad, la coordenada 1, podemos calcular la rotación como cuerpo rígido de todas las barras en función de un parámetro que llamamos alfa. Como vemos aquí, la rotación de todas nuestras barras, nos queda que para la barra AB la rotación de cuerpo rígido en ese grado de desplazabilidad es menos alfa, para BC es alfa, para CD es 4/3 de alfa, para CF es menos alfa y para DE es 0. Es decir, él no necesita rotar, él no va a presentar rotación de cuerpo rígido como no cuando apliquemos la desplazabilidad. Eso quiere decir que ya sabemos cómo vamos a colocar nuestras incógnitas, es decir, dónde va a aparecer θ B y cuál va a ser la rotación de cuerpo rígido en todas nuestras barras. ¿Qué nos queda? Simplemente aplicar nuestra ecuación fundamental de deformación angular. Entonces vemos que cuando la aplicamos a las barras, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular, es decir, introducir nuestros parámetros en nuestras ecuaciones. Sabemos que la rotación del nodo A para la barra B siempre va a ser 0 porque es una junta rígida a tierra. Lo mismo para la barra CF, las rotaciones de F van a ser 0. Y introducimos con el signo a nuestras ecuaciones la rotación como cuerpo rígido y la rotación de cuerpo. ¿Sí? ¿Qué nos queda ahora? El paso número 3, aplicar el principio de superposición y sumar lo que obtuvimos, el momento que obtuvimos en el sistema primario, el cual es un número, es decir, es algo que podemos determinar numéricamente, y lo que obtuvimos en el sistema complementario, el cual va a estar en función de nuestras incógnitas, θ C y alfa. ¿Sí? De esa manera, tenemos nuestras ecuaciones que nos van a dar los momentos en los extremos de las barras. Una vez que calculamos eso, ¿qué nos queda? Bueno, para poder determinar nuestras incógnitas, θ C y alfa, para poder calcularlas, vamos a tener que aplicar un sistema de ecuaciones, en donde nuestras ecuaciones van a ser ecuaciones de condición. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos cuáles van a ser nuestras ecuaciones de condición? Si bien ustedes recuerdan,
como dije ya antes en el primer ejercicio, como dijimos en la teoría, nuestras ecuaciones de condición van a ser ecuaciones de compatibilidad de fuerza, es decir, ecuaciones de sumatoria de fuerza que van a estar ¿en dónde? En las coordenadas donde nosotros restringimos desplazabilidad, es decir, nuestras coordenadas de desplazamiento en la estructura. Si bien recuerdan, nuestras coordenadas nosotros las colocamos en el desplazamiento horizontal de B y la rotación del nodo C. Por lo tanto, nuestras ecuaciones de compatibilidad de fuerzas deberán ser que sumatoria de momentos en el nodo C y sumatoria de fuerzas horizontales en el nodo B. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos cuánto van a ser estas sumatorias? Simplemente esa sumatoria la vamos a calcular, la vamos a determinar del despiece de nuestra estructura. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Empezamos por lo más fácil, que es la sumatoria de momentos, ya que nuestras ecuaciones directamente nos dan los momentos en las barras, los momentos en los extremos de las barras. Y vemos que la sumatoria de momentos en C, si vemos el despiece del nodo C, es simplemente 3, que es el momento externo en ese nodo, menos el momento en el extremo BC, el momento CF y el momento CD. Cuando nosotros sustituimos lo que nos había dado ya al hacer la superposición del sistema primario más el sistema complementario, nos queda nuestra primera ecuación, bastante sencillo de hacer. Nos queda que 30 veces EKR, es decir, una rigidez relativa de todas las barras por θ C, más 5 veces EKR por alfa, va a ser igual a 2,34 toneladas por metro. Esa va a ser nuestra primera ecuación de compatibilidad de fuerza, nuestra primera ecuación que nos ayudará a calcular nuestras incógnitas θ C y alfa. ¿Qué nos queda luego? Bueno, nuestra segunda ecuación debería ser, en teoría, la sumatoria de fuerzas horizontales en el nodo B. Sin embargo, como ya les dije anteriormente e hicimos en el ejercicio anterior, hay una forma, digamos, que en general es más fácil de hacer, que es aplicar a la imagen cinemática de la estructura. En este caso tiene una única imagen cinemática porque tiene un solo grado de desplazabilidad. Aplicamos a esa imagen cinemática el principio de trabajo virtual con todas las cargas externas. Recordamos que en los extremos de las barras tenemos nuestros momentos, el momento AB, el momento CB, el momento CD, los momentos CF y FD y todas las cargas. Como vemos, no van a aparecer los cambios de temperatura, ellos no nos van a generar directamente momentos en nuestra estructura. También vemos que no aparece el momento aplicado en el nodo, ya que como es una imagen cinemática, cualquier momento en el nodo no la estamos determinando. Recuerden que los convertimos en rótulas, es decir, los momentos justo en el nodo donde van a aparecer son en los extremos de las barras. Y aplicamos como sabemos hacer nuestro trabajo virtual, es decir, fuerza por desplazamiento. Si es positivo, el desplazamiento está en el mismo sentido de la fuerza. Si es negativo, el desplazamiento es en sentido contrario de la fuerza. Y como estamos viendo, no siempre lo tenemos que hacer en el sentido positivo. Podemos dar el desplazamiento en el sentido negativo, es decir, empezar con desplazamiento de antihorario, que la compatibilidad, es decir, en la ecuación, como siempre es la misma ecuación, nos va a quedar igual y los signos no nos van a importar, es decir, nos queda la misma ecuación, 5 EKR θ C más 436 EKR por alfa igual a menos 7,17 toneladas por metro. Y esa va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces, ¿qué nos queda? Armar nuestro sistema de ecuaciones, donde, si bien vemos, el sistema que nos queda, la matriz que nos queda, que es la matriz de rigidez de la estructura, debe ser simétrica con respecto a la diagonal principal. ¿Sí?